El teletrabajo es un sistema de trabajo implementado en Estados Unidos desde el año 1980, como consecuencia de la crisis energética y una gran problemática de congestión vehicular. Desde este momento, se une a la causa la Unión Europea, iniciando procesos investigativos, pruebas pilotos y legislación en una gran cantidad de países a nivel mundial, tomando fuerza en Iberoamérica desde inicios del siglo XXI. Desde el año 2006, la ingeniera Claudia Meléndez, actual presidenta de la Corporación para el Teletrabajo Teleworking, inicia una amplia investigación documental sobre el teletrabajo, encontrando como resultado que a nivel latinoamericano no se presenta un marco metodológico definido y universal para la implementación del teletrabajo, razón por la cual se inicia una investigación más compleja para la que se publica el portal www.teleworking.com y se crea el Manual de Implementación de Sistemas de Teletrabajo en Iberoamérica. El paper de dicha investigación fue presentado en el 15º International Workshop Telework 2010 en Argentina, postulado al Premio Innovadores de América en el año 2011 y ha recibido reconocimiento nacional e internacional, haciendo a su autora partícipe como moderadora en la Feria Internacional del Teletrabajo en Colombia en el año 2012. Reconociendo la aceptación del teletrabajo a nivel mundial y las múltiples ventajas que presenta para las empresas, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, entre otros, se crea la Corporación para el Teletrabajo, en la cual, con apoyo de especialistas en varias ramas, se llevan procesos investigativos y formativos para lograr la inclusión laboral y uso apropiador de las TIC por medio del teletrabajo. En Colombia el teletrabajo ha tomado mucha fuerza y se ha tratado de implementar, llegando al punto de crear una ley en el año 2008 y un decreto en el año 2012, el cual genera o disminuye muchos vacíos que habían, sobre todo con las empresas administradoras de riesgos profesionales, ya que el teletrabajador no tenía el soporte legal para poder trabajar desde su vivienda y poder verse cubierto en cuanto a todos los beneficios que puede crear una empresa administradora de riesgos profesionales o una ARP. En este decreto del 2012 ya se legaliza el teletrabajo y se legaliza el sitio de vivienda como un lugar de trabajo. Así los teletrabajadores, si en algún momento dado llegasen a tener un accidente laboral dentro de su casa, se van a poder ver cubiertos o protegidos por todos los beneficios que trae tener una ARP. El teletrabajo tiene ventajas que se pueden enfocar en 4 nichos específicos: para la empresa, para el teletrabajador, para la comunidad y para el medio ambiente. Para la empresa existen 1000 beneficios, no solamente a nivel tributario por tener personas contratadas por medio del sistema de teletrabajo, sino también beneficios que existen hace muchísimo tiempo al emplear personas con discapacidades físicas. Ahorra muchísimo en cuanto a gastos administrativos, en gastos de infraestructura, en gastos de servicios públicos, en equipamiento. Cada vez que una persona quiere abrir una sucursal de una oficina o se quiere expandir a nivel geográfico, tiene que entrar en muchísimos gastos que tienen que ver con el alquiler de una oficina, con la compra de escritorios, con todos los gastos que genera esa oficina mensualmente, como agua, luz, internet, 1000 factores que pueden subir los costos de la apertura de una sucursal o de una oficina. El teletrabajo es una necesidad de las ciudades y de los países modernos. Por un lado, reduce el desgaste de los ciudadanos por cuestión de movilidad y le permite a las ciudades estar más descongestionadas. Muchos de los viajes que se hacen diariamente en vehículos son por cuestiones laborales, y si logramos llevar el trabajo a las personas y no las personas al trabajo, logramos que las ciudades se descongestionen. Inmediatamente esto también trae un beneficio en el medio ambiente. Si menos carros se tienen que desplazar, hay menos emisión de gases relacionadas con los desplazamientos en vehículos para atender necesidades laborales. Lo tercero, permite inclusión a personas con discapacidad que por algún motivo no puedan movilizarse a sus lugares de trabajo, como pueden trabajar desde sus casas. Cuarto, permite armonizar la vida personal con la vida laboral, y eso está generando además mayor calidad de vida de los empleados del país. En casos, por ejemplo, como las mujeres que acaban de tener su hijo, que aún están lactando, pero que su licencia de maternidad acabó, permite que estas personas puedan estar en contacto con su familia, con sus hijos, y armonizar eso
con la vida laboral y con su desempeño y buen desempeño en sus actividades laborales. Para las empresas también es muy importante. Lo primero, porque les permite reducir costos asociados a infraestructura, por ejemplo, descargas de los baños, arrendamiento de espacios de trabajo, gastos en papelería, cosas así. Además, le permite a las personas, a las empresas, mantener y retener a su fuerza y a su talento y que no se vaya a otras partes. Está comprobado que los lugares que ofrecen teletrabajo son considerados por los trabajadores como mejores lugares para estar y hace que haya menos rotación de personal. Al país le sirve muchísimo porque, de alguna manera, si las empresas reducen costos, el teletrabajo puede ser una fuente generadora de empleo. La experiencia que tengo en un servicio de pediatría de más de 25 años es el de encontrar niños enfermos y tristes. Todos sabemos que los 3 componentes del ser humano es el biopsicosocial. Cuando uno de los 3 se altera, encontramos que hay dificultades en los tratamientos de los niños, en que se complican más y hay mayor tristeza y mayor abandono en estos niños. Son hijos de madres que trabajan y se ven abocados a estar solitos al cuidado de otras personas. El proyecto de teletrabajo es una panacea para prevenir muchos factores que afectan la célula de la sociedad, que es la familia. Es decir, nosotros podemos evitar la deprivación psicoafectiva porque una madre en su casa podría estar cuidando a sus hijos y darle afectos emocionales durante todo el tiempo. Es una madre que está más tranquila y relajada y puede estar evitando la violencia intrafamiliar. Es una madre que no tiene la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de otras personas desconocidas que pueden estar en riesgo de un abuso sexual. Mi nombre es Alma Rocío Niño Pérez. Llevo 23 años y medio en una situación de cuadriplegia que me impide mover los brazos y las piernas. Situación que me dificulta laboralmente. Soy abogada. Mi esposo es el que me colabora. Como dificultades veo que él tiene que estarme subiéndome al carro, bajándome un carro, acomodando la silla y eso le genera dolores musculares también, tanto a él como a mí. Y en cuanto a las oficinas, pues también he visto dificultades porque en algunos despachos judiciales de otros pueblos, por ejemplo, hace poco estuvimos en Acacías y el despacho judicial era en el 2º piso, entonces yo no pude subir. En cuanto a Villavicencio, aunque hay ascensores, pues las dificultades son esas, que yo llego muy cansada después de hacer el ejercicio, porque para mí es un ejercicio doble, ir a un juzgado, a un despacho judicial y yo llego pues cansada. Sin embargo, lo hacemos. Nosotros estamos muy agradecidos con todo este proyecto de teletrabajo porque generalmente las personas desconocen todo lo que sucede o se genera por una situación de discapacidad como la de mi esposa. Mi esposa tiene la fortuna de haber estudiado, de ser abogada del Externado de Colombia. Es una persona inteligente, capaz, pero nos encontramos frente a unos impedimentos grandes. Nos hemos quedado, en una ocasión subimos a un 6º piso, se fue la luz y quedamos encerrados prácticamente y a eso de las 6 de la tarde me tocó bajarla con la silla a ella y a la silla alzada bajamos escalera por escalera hasta que llegamos al 1.er piso. Los despachos judiciales, las oficinas son incómodas para entrar a audiencias. Se enfrenta usted a que debido a la poca cantidad de trabajo para los discapacitados, la gente no ha aprendido a mirarlos como personas normales. Porque una persona que goza de su facultad mental es una persona totalmente apta para desempeñarse. Entonces se enfrenta a uno que cuando tiene que tomar un proceso, la gente hace un análisis corporal y eso como que genera una desventaja. Y esa desventaja no se debe a otra cosa que a la falta de que muchas personas como mi esposa se desempeñen en el campo laboral para que la gente conozca y vea la capacidad de ellos. Inclusive tienden a ser muchísimo más responsables porque las personas que en determinado momento han padecido discapacidades como estas tienen un concepto de la vida más claro, tienen un concepto de la vida más
más honesto, más ecuánime. Entonces su disponibilidad para cumplir con las funciones es muy llegada a la moral, muy llegada al respeto y a la cabalidad. Sería muy bueno que lográramos ampliar la capacidad de trabajo para las personas. Con este proyecto de teletrabajo entiendo que se van a ampliar las posibilidades de que personas discapacitadas puedan desempeñarse en diferentes cargos públicos y privados. Creo que las empresas serían beneficiadas con personas como ellos porque tienen una calidad en su forma de hacer las cosas que nos sorprenden cada día. Ojalá que esto permita más oportunidad para ellos. Los avances y la tecnología, todos los avances de tecnología permiten que simplificar a las personas humanas todos los procedimientos a nivel laboral, a nivel social. Para las personas con discapacidad también les permite compensar todas estas desventajas que tienen y dignificar de alguna forma su vida y su vida tanto familiar como social. También tenemos que ver que las empresas buscan las competencias en las personas a nivel laboral. ¿Y qué son las competencias? Las competencias son tres cosas: las habilidades que tienen las personas, que es el hacer, el conocimiento, que es el saber, y la actitud o motivación de estas personas para laborar. Entonces, ¿qué tenemos? Que el teletrabajo nos va a ayudar a que las empresas tengan un abanico de personas discapacitadas que tienen todas las habilidades, tienen toda la motivación para realizar diferentes funciones a nivel laboral. Las Naciones Unidas nos hablaba y nos cuenta que estas personas con discapacidad están igual de calificadas que otra persona igual, que nos pueden dar exactamente el mismo funcionamiento que tiene una persona. Entonces, al trabajar con personas discapacitadas a través del teletrabajo, le estamos ayudando a estas personas a ser útiles para que ellos dignifiquen en su familia y dignifiquen en la sociedad. Igual una empresa tenga rentabilidad, que es lo que realmente le importa a las empresas. La inclusión del teletrabajo, tanto en las empresas públicas y privadas, genera una gran ayuda a la preservación del medio ambiente, ya que cuando las personas no van todos los días a su trabajo, colaboran con la disminución de la contaminación atmosférica y la contaminación auditiva que generan los caos vehiculares y los problemas de tráfico en las ciudades. Según la calculadora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, un carro que recorre 10.000 kilómetros al año genera 4.882 libras de CO2. La única forma de devolver al ambiente este daño que le hacemos es sembrando 355 árboles al año por persona. Con un equipo de profesionales de varias ramas interesados en el teletrabajo, hemos seguido procesos de investigación, logrando formular o implementar varios proyectos enfocados a personas de grupos vulnerables principalmente. Por eso estamos hoy acá pidiéndoles a ustedes que nos ayuden con sus donaciones. No solamente necesitamos dinero, nos pueden ayudar mejorando la infraestructura de las casas de personas con discapacidad. Hemos visitado varias personas interesadas en teletrabajar que tienen alguna discapacidad física. Ellos requieren arreglos en sus casas, requieren ascensores, requieren una cantidad de implementos que son muy necesarios tanto para teletrabajar como para su vida diaria. También nos pueden ayudar con computadores, con herramientas tecnológicas, con licenciamiento de software, con lo que ustedes vean que tienen en sus casas, en sus empresas a la mano y que nos puedan apoyar. Te esperamos en nuestro portal www.tlworking. Recuerda, sin las es. Allá podrás encontrar muchísima información sobre teletrabajo, puedes encontrar el manual de implementación en línea, puedes encontrar resultados de nuestras investigaciones, acceso a redes sociales, a la bolsa de empleo y a nuestra plataforma educativa. Te esperamos.